Hola goripas, cuántas ganas tenía de traer esta arma al canal, igual no lo sabéis, pero siento una gran predilección por los fusiles de cerrojo. Y hoy estoy de suerte porque analizaré el estadounidense Springfield a través de una réplica que me ha prestado Igor. Así que compañero, muchas gracias, te va dedicado este vídeo. Esta vez estamos ante una réplica de Airsoft, en concreto de la marca SIT, que me viene genial para contaros las características de uno de los mejores fusiles de cerrojo de todos los tiempos. Porque, ¿y si os digo que hablamos de una copia mejorada del fusil alemán Mauser? Pero antes de entrar en detalle, os pongo en contexto. Durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, el ejército de los Estados Unidos se encontraba en clara desventaja en cuanto al armamento. La clave, el superior poder de fuego del fusil de cerrojo Mauser en manos españolas frente a las armas estadounidenses. Principalmente el fusil Springfield M1892-99, una copia con licencia del noruego Krag Jorgensen. Y es que la lentitud de amunicionamiento del Krag a través de una compuerta lateral se demostró inferior frente a la carga rápida del Mauser 1893 mediante un peine. También el cartucho empleado por las tropas españolas era superior. Así que tras este conflicto, una comisión estadounidense recomendó la adopción de un nuevo fusil. Para eso, la fábrica Springfield tomó como base el diseño del propio Mauser, del cual se adquirieron las licencias de la patente. Y el resultado fue adoptado en 1903 bajo el nombre de United States Magazine Rifle Model of 1903 Caliber 30, es decir, fusil de cargador de los Estados Unidos modelo de 1903 calibre 30, popularmente conocido simplemente como el Springfield por el nombre de su fabricante, aunque en realidad otras empresas armamentísticas acabarían participando en su producción. Un detalle importante, se compraron los derechos del cerrojo Mauser pero no los de la munición. En su lugar, se optó por desarrollar un cartucho propio más potente, dando lugar al 3003 Springfield. 30 hace referencia al calibre en pulgadas, 7,62 milímetros, y 03 es por su año de adopción, 1903. Bueno, en realidad este no es exactamente el 3003, sino su actualización de 1906. Ya que el 03 nació prácticamente obsoleto debido al proyectil empleado, una bala redondeada en lugar de la invención francesa de la bala puntiaguda, del tipo conocido como Spitzer. Así que en 1906 el cartucho estadounidense se modificó adoptando su versión definitiva con la nueva punta de bala, dando lugar al famoso 3006, que sería el estándar en futuras armas estadounidenses. Y como siempre, toda la munición que os muestro en el canal está debidamente inutilizada. Ahora, si os parece, os cuento las características principales del fusil. Si visteis mi vídeo sobre el Mauser Kar98, reconoceréis enseguida su funcionamiento, porque es básicamente el mismo. No por nada al Springfield se le conoce como el Mauser modificado. Y al igual que en el caso alemán, la carga del primer cartucho, expulsión de la vaina vacía y vuelta a recargar, se realiza manualmente mediante esta pieza, el cerrojo. En este caso, como en la réplica de Airsoft las bolitas van en un cargador interno en lugar de vainas, al abrir el mecanismo no es como el original, que sería tal que así. Se amuniciona mediante un peine que en realidad no haría falta desechar, ya que cae automáticamente al empujar el cerrojo hacia adelante, y como la mayoría de fusiles de la época tiene capacidad para 5 cartuchos. Al contrario de los primeros Mausers alemanes, hablamos de un cerrojo ya directamente de manilla curva, que lo hacía compatible con la caballería y que además lo hacía más rápido de accionar. Y ya que menciono la caballería, que sepáis que de alguna manera el Springfield mejoró el diseño del Mauser, por ejemplo, acortando la longitud de su cañón, eliminando así la necesidad de fabricar versiones carabinas específicas para tropas montadas. Otra mejora es su guardamanos integral, una petición de la tropa para evitar quemaduras en la mano en contacto con el metal del cañón, porque otros fusiles de la época solían dejar esta parte descubierta para favorecer la refrigeración del cañón. Al igual que el Mauser, el Springfield cuenta con un seguro manual en forma de pestaña. Llevado hacia la derecha se leería la palabra Safe, que impide tanto accionar el gatillo como mover el cerrojo. Y hacia la izquierda se desbloquearía y se leería Ready, es decir, listo para disparar. Una interesante incorporación del Springfield y que no estaba en el Mauser se encuentra al otro lado, esta pieza de aquí. Se trata del selector de corte del cargador, que funciona llevándolo arriba o abajo. Esto respondía a una doctrina de la época para ahorrar munición. Cuando está en posición hacia arriba, que se leería On, el arma funciona de forma normal. Pero si lo llevamos a Off, el cerrojo no retrocede del todo. ¿Y en qué se traduce esto, os preguntaréis? Pues que al abrir el cerrojo sí expulsa la vaina vacía, pero no arrastrará un siguiente cartucho al empujarlo de vuelta hacia adelante.
quedando los cartuchos del cargador interno en reserva y convirtiendo así el fusil en una arma monotiro. Obviamente, como cualquier otra arma con largos años de servicio, el Springfield sufrió modificaciones a lo largo del tiempo, concretamente hasta 4, que se reflejaron en su nombre con el añadido de A1, A2, A3 y A4. Por ejemplo, esta réplica sería un A3. Pero que sepáis que la primerísima versión del Springfield venía con una bayoneta integrada, de tipo espiga, ya visto en anteriores fusiles de la fábrica Springfield. La idea no era del todo mala, ya que el conjunto se guardaba dentro de la propia madera, pero su uso fue cuestionado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos del momento, Theodore Roosevelt. Sus detractores argumentaban que no solo se rompía con facilidad, sino que era desmoralizadora para la tropa. Así que en 1905 la producción del fusil sufrió su primera modificación para poder adoptar una nueva bayoneta de tipo cuchillo. Y esto se aprovechó también para cambiar el alza trasera, ahora con una pieza abatible de tipo hoja que se levantaba para apuntar a mayores distancias. Pero en este caso, ambas modificaciones no supusieron su primer cambio de nombre, que no llegó hasta el año 1929 con el M1903A1. Esta vez, curiosamente, por cambios puramente estéticos y no mecánicos, destacando la incorporación de un pistolete de madera, la conocida como culata de tipo C. En 1937, tras la adopción del nuevo fusil semiautomático M1 Garand, la producción del Springfield había decaído significativamente, pero tras la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial, el viejo fusil de cerrojo fue rediseñado para facilitar su producción en masa. Así, en 1942 nació el M1903A3. Esta versión simplificada contaba con piezas de acero estampado, eliminó los surcos de apoyo sobre el guardamanos y, más importante todavía, incorporó un nuevo sistema de puntería similar al del Garand. Finalmente, en 1943, apareció el M1903A4, la versión de francotirador. Aunque ya habían existido conversiones con miras ópticas para el modelo 1903, este fue el primero fabricado con este propósito, saliendo de fábrica directamente sin alza ni punto de mira. En su lugar montaba únicamente una mira telescópica. Pero este cambio presentaba dos inconvenientes. Por un lado, la posición de la óptica impedía la recarga con peines. Y lo peor de todo, si la mira resultaba dañada, el fusil quedaba prácticamente inútil al no contar con miras metálicas convencionales. Como veis, me he saltado la versión A2 porque en realidad no fue un fusil como tal, sino más bien un invento para la artillería. Resulta que sobre 1935 se aprovecharon unos 1000 ejemplares del Springfield para usar en entrenamiento como arma subcalibrada. Básicamente sustituyeron el cañón en piezas de artillería para permitir así prácticas de tiro más fáciles y económicas. Y bueno, aprovechando que tengo por aquí el 1903A3, os muestro en detalle cómo es este nuevo alza incorporado en esta versión. Anteriormente el alza se ubicaba aquí, justo encima de la recámara, pero la nueva se retrasó a esta posición y adoptó la forma de apuntar a través de un círculo, muy similar al del Garand, posiblemente para estandarizar un único sistema de puntería. Y que no se me olvide, la cantonera de todos los Springfield cuenta con un compartimento para guardar los útiles de limpieza. Me he dejado para el final lo que para mí es lo más interesante y que seguro sorprenderá a más de uno. Y es que aunque cuando empezó la Segunda Guerra Mundial se supone que ya había sido superado por el M1 Garand, lo cierto es que la nueva arma aún no estaba disponible a gran escala, por lo que el Springfield continuó siendo la arma más utilizada por los estadounidenses durante los primeros años del conflicto. Y no solo eso, puede afirmarse que el Springfield fue más empleado en la Segunda que en la Primera Guerra Mundial, ya que durante la primera, los soldados estadounidenses fueron enviados a Europa principalmente armados con el M1917. Este fusil, una copia local del P-14 británico, se reconoce fácilmente en fotografías por el alza, situado no encima de la recámara, sino atrás de todo. Y sí, aunque suene chocante, basta con echar un vistazo a imágenes de tropas estadounidenses durante la Gran Guerra para comprobar que la mayoría no llevaban fusiles Springfield, sino el M1917. No voy a entrar en más detalles, ese fusil, si eso, quedará para otro vídeo, pero sí me gustaría comentaros que me da la impresión de que cuando hubo que diseñar un nuevo alza, tanto para el Garand como para el Springfield 1903A3, los estadounidenses se basaron precisamente en el del fusil británico, que ya contaba con ambas características de la mira en forma circular y la posición más retrasada.
Pero además de ser la opción más disponible al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Springfield siguió utilizándose ampliamente durante todo el conflicto, y no solo porque fue entregado a ejércitos aliados como el brasileño o la Francia Libre, sino que en el caso estadounidense lo encontramos incluso en manos de unidades de primera línea como los paracaidistas, especialmente para lanzar granadas de fusil. Y es que para esto era necesario emplear munición de fogueo, y el Springfield ofrece una ventaja clave. Con el arma cargada puede introducirse fácilmente un cartucho diferente de forma individual gracias al selector de corte del cargador. En cambio, en el Garand es necesario sustituir todo el clip. También para esto se prefería el fusil de cerrojo porque contaba con un menor retroceso. Y por supuesto la versión A4 del Springfield fue la opción preferente de los francotiradores estadounidenses durante todo el conflicto, y seguiría en servicio en guerras posteriores como la de Corea y de Vietnam. Preciso, robusto y con una clara herencia del Mauser, el Springfield terminó convirtiéndose en un auténtico clásico de la historia militar del siglo XX. De hecho, hablamos de uno de los fusiles más longevos en servicio dentro del ejército de los Estados Unidos, que aún puede verse actualmente en actos ceremoniales. Aunque si hablamos de su legado, su mayor aportación fue sin duda el cartucho 3006, reglamentario durante medio siglo. Nada más, gripas. Espero que os haya quedado claro su historia, funcionamiento y variantes. Como siempre, os espero en el próximo vídeo y rompan filas.